Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre el Día y la Noche, en nuestra sesión del terror y el misterio. Apaga la luz y escucha con atención, porque a partir de ahora abrimos la puerta a lo desconocido. Yo soy Sare. Yo soy Natalie Ross. Y nuestra compañera es Diana Mendoza, que se está cagando de la risa por la intro. Bueno, ya empecemos así. Ay, no. Bueno, por si no sabían, hoy es nuestra nueva intro del misterio y el terror. Y para hacer eso tenemos que sacrificar muchas cosas de nuestra Ya, dignidad. hola, yo soy Diana. Hola Diana, Bueno, ¿cómo hoy nos estás? vamos. Bienvenida a nuestro Muy podcast. bien, gracias. Bienvenida. Bueno, chicos, Bueno, les contamos primero que con el... todo, empecemos felicitando a Natalia por la gran intro que se tiró. La verdad es Increíble. un intro antes y no puedo Gracias, continuar, perdón. gracias. Listo. Bueno, Bueno, chicos, eh, el día de hoy les traemos un tema que últimamente ha dado mucho de qué hablar en TikTok. Es un tema del cual antes muchos lo hablaban, pero no sabía exactamente qué era. Y pues hoy vamos a hablar de sí, los de los doppelgangers. Doppelganger. doppelganger, porque es que a mí me parece increíble que, digamos, yo en 2016 yo escuchaba increíblemente demasiado de este tema y estaba tan asustada, pero últimamente ha sido un tema demasiado recurrente en TikTok. Y para empezar, pues nos gustaría, o me gustaría explicar que la palabra Doppelganger es un vocablo alemán que se utiliza para denominar a un doble fantasmagórico, que puede ser que probablemente solo esté en la imaginación, como se dice, o puede ser que esté en realidad como es pues la historia original de los Doppelganger. Además, este doble fantasmagórico es alguien malvado y es alguien malvado de una persona que está viva. Entonces, la etimología de esta palabra básicamente es doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante, o sea, doble andante. Sí. Sí, pero espera, antes de que mis La primera vez que compañeras... escuché este término fue por Ah, Natalia el año pasado, que ella había hecho una ¿el año historia pasado? de una, sí, de una Sí, el año chica, pasado. No, de espere, una madre, antes de que creo, ustedes, porque que yo era, sé, antes de que Diana dé el concepto de lo que es esa palabra, quiero que se no, imaginen iba a decir, algo. bueno, Quiero que se imaginen algo. Imaginen que ustedes están en su habitación normal, escuchan que su mamá los llama desde la cocina y les dicen que bajen a comer. Usted le grita que ya van, que se esperen un momentico y revisan su celular y resulta que su mamá les acaba de enviar un mensaje y les dice que ya van para la casa. Entonces, usted no tiene ni la más mínima idea de quién fue la persona que le ¿Quién era habló esa persona? desde abajo, si se supone que estaba solo. Exacto. Entonces, ahí ya con eso les doy la introducción a los doppelgangers para que mis compañeras les expliquen Sí, esta definición. sí, eso era exacto. lo que iba a decir porque usted nos había contado, era, bueno, me había contado, el año pasado era de que una mamá, por ejemplo, llegaba a la casa, pero entonces eh, la persona que vio fue como un fantasma o algo así, porque entonces la mamá está haciendo la comida. O sea, Sí, no es- recuerdo que yo también le había contado algo así a Natalia, pero entonces era en otro concepto que no era lo de los doppelganger, que es algo paranormal que Sí, suele suceder también con las almas en pena. sí, pero es que Y en ese pues ya les momento, estaremos hablando más sí, adelante en ese que momento pues se cuando usted me relaciona. lo contó, no sabíamos, no teníamos idea de que eran los doppelgangers. En ese Yo momento, sí las como, había escuchado. sí, yo también, pero no sabíamos que yo era eso. O hasta hace sea, poco, sí, o sea, desde que y empezamos me a cuesta hacer, pronunciarlo todavía. Sí. dilo, dilo. Bueno, Doppelganger, ya ahora sí, sí, doppelganger. Doppelganger. Bueno, a ver, entonces Diana, nos gustaría que nos des un contexto a todos acá, a los que estamos escuchando el podcast, de lo que la mayoría de las veces, pues, la gente toma como doppelganger o que hace referencia. Pues esto, la mayoría de las veces los doppelgangers se utilizan es para hacer referencia a personajes famosos o noticias recientes de personas que parecen gemelos, se encuentran en un avión y eso. A veces un doppelganger puede ser el gemelo malvado y también puede ser representativo de una doble vida. Entonces los doppelgangers son intrigantes porque exploran la dualidad de la naturaleza humana.
de los dos lados de la persona, tanto lo bueno como lo malo. Pero entonces, también como decía Sammy, puede ser un fantasma o puede ser físico. Y yo también había visto que puede ser tanto un doble que esté en otra línea temporal, ya sea del futuro, de la hora o del antes. Entonces, eso también es bastante interesante. Sí, de hecho, este tema ha sido tan recurrente que es muy famoso en muchísimas culturas. Eh, Esto se hablaba, de hecho, creo que era mucho en Grecia, donde esto es un tema de muy mal augurio. O sea, quiero decir que si, por ejemplo, yo un día me llego a encontrar con un doble mío, por ejemplo, un doble, por ejemplo, de no sé, mi hermana, significa que algo malo está por pasar o algo malo le va a pasar a esta persona. Es Y lo que también dicen, representan sí, los Hay personas doppelganger que en han ciertas soñado con su doble, culturas. han muerto el siguiente día. Sí, es sí. increíble. Sí, pero saliéndome como tal del concepto de los doppelgangers, hay teorías que dicen que por cada ser humano hay 7 réplicas exactas de sí mismo en cualquier lugar del mundo. Y pues que están dispersos en lugares separados, viviendo vidas separadas. Por ejemplo, ustedes pueden tener una persona exactamente ustedes igual, que vive, por ejemplo, no sé, en Italia y es famosa, y o es pobre, o algo Sí, completamente sí. diferente, y es exactamente igualita a De hecho, nosotros. no sé si sabían, pero hay una página que se llama Twin Strangers y es para, adivinen para qué, Y para 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 encontrar, encontrar encontrar el su sí, doppelganger. doppelganger. Y Sí, a esto mí me da también mucho eso es miedo, bien la verdad. turbio. relacionado con lo de, bueno, espera, Turbio, relacionado sí. con lo que dijo Sammy de lo de Grecia, también los antiguos egipcios creían que todos teníamos un doble espiritual y que cuando la persona moría, ese doble viviría. Entonces, también, no, o sea, antes obviamente no se llamaba doppelganger, pero sí existía esa creencia de que todos teníamos un doble. Y pues como Sí, es dijimos, como verdad. habíamos dicho, ese ha sido un tema que se ha dado para hablar mucho, incluso hasta hay películas. O sea, la verdad en Ujú. ese momento no me acuerdo el nombre de la película, pero esa es una película que es de una familia que está en la casa y que ve que desde afuera hay una familia exactamente igual a ellos que los está como acechando, o sea, son sus doppelgangers, pues en versión mala, ¿no? Como sus almas negativas y como que los quieren matar para adueñarse de sus cuerpos. Sí. La verdad no la he visto, pero suena muy interesante y se me hace interesante cómo este tema siempre ha sido tratado al punto de llegar a aparecer películas o, por ejemplo, libros, como puede ser del escritor Edgar Allan Poe, que Sí. también tiene algún escrito sobre eso, que se llama William Wilson, y pues básicamente relata el tiempo en la escuela donde entró en contacto con otro estudiante también llamado igual que él, y pues la apariencia y las habilidades eran idénticas. Esto hizo que pues se creara una rivalidad profunda, pero a lo que voy es que me parece interesante cómo este tema no es para nada nuevo, sino que Sí, incluso nuestros antepasados lo tenían en las leyendas nórdicas, germánicas, sí. y ver que el doppelganger es un augurio de muerte. Porque, digamos, yo creo que eso depende del concepto que las personas tengan de lo que es un doppelganger, porque pues sí se tomaba como un augurio de muerte, pero entonces ya yo creo que esto va a interpretación de cada persona. Digamos, hay gente que dice que, o sea, sí me entiendo, o sea, es un augurio de muerte, pero no siempre quiere decir que el doppelganger sea la causa de esto, o sea, como que el Sí, porque, doppelganger, por Pero ejemplo, lo que sí sí, se sabe es que, aunque no sea sí, la causa de una muerte como tal, por decirlo así, o sí sea, es no algo la muerte, negativo, es un sí, ente, sí es algo negativo, es algo negativo. Por ejemplo, sí, ahorita retomando el tema de lo de las películas, los libros, creo que, no sé, en una semana más o menos va a salir en Netflix una nueva serie que trata de este tema justamente. Hace poco vi el tráiler. Es una chica que es investigadora y encuentra un muerto, por decirlo así. Y resulta que esa persona que murió es exactamente idéntica a ella. Entonces ella empieza a investigar y resulta que hay otra persona exactamente idéntica a ella, o sea, eran tres. Ahí se mete con uy, el tema de los no, doppelgangers. Y yo investigando un fondo más la historia de esta serie, resulta que está basada en hechos reales. Y pues ahí me meto que sí tiene que ver con algo negativo. O sea, el tema de los doppelgangers, aunque como decía Sammy, no exactamente es la muerte, sí es con algo negativo que existe en sí. el mundo.
lo que decíamos antes de lo de la página de para encontrar a nuestro doppelganger, sí es cierto, Ujú. porque hay una chica que se llama Janet y ella se conoce como la cazadora de los doppelgangers y eso también es Sí, interesante porque yo la ya, escuché a ella también. como le decíamos ahorita, no es que ya ahora se perciba como si fuera un presagio de muerte, porque ya ahora pues existen este tipo de personas que facilitan eso y es raro porque ya ha cambiado un poco el sentido o lo que se pensaba de El lo que eran los concepto. doppelgangers. Sí, eso. Ujú. Venga, pero a mí me Exacto, gustaría Y saber ya hasta cómo ahora se hacen esas puede ver como personas. algo chévere. Sí, pero a mí me sí, gustaría saber cómo hacen esas o personas muy como raro. para encontrar su doppelganger. Yo Pues la verdad lo me que no parece, entiendo es porque también dicen que esto pueden ser ideas mismas de la persona, o sea, ni es un fantasma ni es en físico, sino es la idea de la sí, persona de que sí, hay alguien igual a exacto, uno. Sí, como sí. decía Por Sammy, eso algo yo cuando dije imaginario, el concepto, por eso dije como un doble fantasmagórico, o algo porque muchas imaginario. veces que puede que sea un fantasma o simplemente es algo que está en la cabeza de la persona. Ujú. Y es ahí cuando ves aún más loco. Bueno, y creo que en lo de Twin Strangers, creo que se carga la imagen y pues esa imagen está pues ahí rodando por la página y cualquier persona que diga, uy, venga, este no soy La yo. persona es idéntica a mí. Eso da miedo, o Sí, sea, de entonces verdad, ya, eso da miedo. la verdad a mí me daría miedo. O sea, hay gente que lo ve como chévere y tales, pero a mí la Hay verdad me una, daría miedo. Y más, hay una sí, frase de Bajini que dice, vivimos con la idea de que somos únicos, así que el que haya un segundo yo es una amenaza real a ese sentido de unicidad, ¿cierto? Porque es muy raro saber que existe una persona idéntica a uno y Obvio, que es súper la que turbio. esté viviendo ahora en el presente o que vaya a vivir en el futuro, que sea, tenga las mismas características físicas que uno o que Sí, haya vivido antes, es súper raro. sí, sí. Y por ejemplo, ya avanzando en el tema, ya dando el concepto como tal, ¿ustedes conocen historias reales en personas que hayan contactado o hayan visto a su doppelganger y que gracias a esto que hayan visto, hayan muerto o hayan tenido alguna experiencia negativa? bueno, pues yo, por ejemplo, no he sido testigo así obviamente en la vida real porque me parece que estos casos son uno en un millón, Sí. pero sí conozco un caso que recientemente les había dicho a ustedes y es de un señor que no recuerdo exactamente el nombre, que pasó 17 años preso por un delito que cometió su doppelganger. Y pues si ustedes buscan en Google, ustedes llegan y buscan nomás como preso doppelganger, les va a aparecer ahí las imágenes y realmente sí se parecen. O sea, y me parece bastante increíble que los dos serían hasta las mismas trenzas y yo no sé qué, y el man pasó 17 años preso por un delito que básicamente no había cometido él. Y ya cuando se vio esto, pues entonces obviamente se tuvo que hacer justicia y pues ajá, pero los 17 años no se lo quita a nadie, lo cual es demasiado injusto porque imagínese usted estar por ahí en la calle y que llegue la policía y le tenga pruebas de cámaras de que usted salió ahí robando y que no sé qué, y usted los Y ve y eso diga, no ha pero sido, sí. marica, este no soy yo. Sí. O sea, es algo en Otra cosa parte. que es Entonces me raro es parece que que, ese doppelganger sea lo contrario a uno, pero también es raro porque si No, pues en existen sí esas, raro no es porque es que ese es el doppelganger en sí, es el doppelganger, es su doble malo, por sí, decirlo así. pero por ejemplo, en esta, lo que decía de Janet de la cazadora de los doppelgangers, pues no creo que uno, por ejemplo, vaya a encontrar a una persona idéntica y que precisamente esa persona idéntica sea la mala, porque también hay casos en las que no son así, casos en las que pues simplemente es un doble que vive en otra vida y que no tiene ningún parentesco pues sí, eh, familiar. pero Pues sí, pues uno entonces nunca ya eso sabe de con que si qué es bueno demonios o lidia malo, la gente. sí, eso ya de que si es bueno o malo, pues depende de la persona. Sí, porque uno también Aparte puede ser de malo. que, aunque sí, claro, eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, yo estoy acá sentada normal y yo imaginándome que en el otro lado del mundo tengo a mi doppelganger supuestamente malo y esa persona que es igual a mí está pensando, ay, ¿será que yo tengo un doppelganger al otro lado del mundo que sea malo? O sea, ¿quién es el malo?
Por Entonces, eso, no entonces sé. depende de la persona. Eso es obviamente algo que depende de la Claro, persona. sí, Por ejemplo, Jeffrey sí. Dahmer no podría decir tengo un doppelganger malo, diría tengo un doppelganger". Sí. Un doppelganger, bueno, Sí, exacto, exacto. Entonces, pues es algún tema loco y también me gustaría que ustedes me colaboraran con esta interpretación que le di también a los doppelganger, que se llama la bilocación. ¿Saben qué es la bilocación? Ni no, idea. Bueno, entonces ahorita Enséñalo vamos a también. extraerle las raíces de la palabra. Entonces sería bi de dos y locación, pues de lugar. Significa Lo que que sea. una persona está en dos lugares al mismo tiempo, siendo la Mm, misma persona. Entonces, esto, pues, es una interpretación que, pues, rara vez se le da a los doppelganger, pero me parece interesante. Esto ya está más asociado con la divinidad, con la religión. sí, mm, Y pues me parece que también sería una pues interpretación interesante de lo que también podrían ser los doppelgangers, ¿sí me entienden? No sí, la solamente verdad. como dos Esto me suena personas mucho distintas a mundos alrededor paralelos. del mundo, Sí, exacto, sino también que una persona que pues haya sido bendecida con este don de la bilocación. También hay Esto, porque una también lo que leyenda. decía de los mundos paralelos es que, por ejemplo, que no sea un doble, sino que sea yo mismo, pero que en otra línea temporal esté, o sea, sea yo mismo y esté en el mismo lugar. O sea, como que ya no es un doble, sino soy yo mismo en otra línea temporal y me estoy sí, por viendo. eso, por Sí, ejemplo, esa Es gente que raro. dice pero que, la gente que sí. dice, no, yo me encontré con mi doppelganger, o como esa historia de terror que contamos, pues entonces puede ser como la teoría que da Diana, que en sí no es el doble malo, sino es uno mismo en otra línea de Simplemente tiempo. una persona, sí. Sí, Oh, bueno, pero lo que yo me refiero con bilocación, escuché también una historia, por eso dije que hay ciertamente algunas personas que son pues presuntamente bendecidas con este pues, don de la bilocación. Y hay una historia que fue por allá en un pueblito de yo no me acuerdo qué país, pero eh, era de un sacerdote. Entonces, resulta que pues el sacerdote estaba con una persona y al mismo tiempo estaba con otra. No sé cómo se dieron cuenta realmente de eso, pero pues era raro porque siendo un sacerdote y la bilocación siendo asociada a esto de la religión, pues me parece que es loco. muy loco, Muy la loco. verdad. Sí. Sí. ¿A ustedes les gustaría tener ya para finalizar, ¿a ustedes les gustaría tener este don de la bilocación? No, la verdad no. Yo no sé, yo creo que Yo creo que yo sí, sería sí, o sea, interesante. sería interesante, sí, como poder Además, estar en dos pues lugares uno, al mismo tiempo. sí, Interesante, sí, la verdad. Es además que porque no todas las Sí. personas lo tienen. Sí, o sea, por ejemplo, que a usted le estén contando un chisme en una habitación y que usted se lo esté contando a otras personas en otra. al Eso mismo sería tiempo, muy interesante, Una sí, doble vida. ay, wow, sí, pues interesante. viéndolo de esa manera, entonces sí, también me gustaría, la verdad. Bueno, Bueno, entonces, chicos, y yo creo que con eso ya finalizamos este episodio. Espero Recuerden que les haya interesado todo lo que hicimos y que sí, si no conocían este término como yo, pues que hayan podido aprender de esto ampliarlo y y disfrutar y conocerlo conocer, más. impresionado y sí, asombrado como a nosotros nos asombró. Sí, también recuerden que bueno, este es nuestro segundo episodio de esta sesión del terror y el misterio. Entre 15 días venimos con la sesión de los días y pronto volveremos con esta sesión de las noches. sí. Vamos Bueno, y de dos en recuerden dos. que no hay un día aburrido con EDLN Podcast. Esperamos que ya lo hayas disfrutado y te veremos en el próximo episodio. Y no olviden Los seguirnos en nuestras esperamos. redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify como EDLN Podcast. Y nos pueden escribir a nuestro correo como chismeconedln@gmail.com. Para contarnos cositas, Chao. nuevas historias o cosas o temas de los que quieren que hablemos. Ujú. Exacto. Nos vemos Chao. dentro de 15 días. Bye. Chao. Bye.